Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo.
pecados, vasijas de barro. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a esta celebración. Jesús es exigente. Él sabe que el amor verdadero tiene cruz. Por eso nos ponemos en su presencia y confiamos en Él, que nuestra fiesta con Jesús, que murió y resucitó por nosotros, nos anime a seguirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que nos invita a cargar nuestra cruz, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En este momento le presentamos nuestro corazón al Señor y confiando en su infinita misericordia, le pedimos perdón. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo que perdone Dios mi amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo que perdone Dios mi amigo, Dios te amo. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos al Señor cantando en gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria. A ti, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. A los hombres de buena voluntad. Oremos. Rezamos en esta misa
por todos nuestros difuntos queridos. Rezamos en esta misa por aquellos que han fallecido como consecuencia de la pandemia. Rezamos por los médicos, rezamos por todos aquellos que nos ayudan a superar este momento difícil que vive la humanidad, por nuestras familias, por aquellos a quienes extrañamos, que están lejos, y por las intenciones personales de cada uno de los que nos siguen por la radio, por la televisión y por las redes sociales. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere la vida. Por eso el profeta Eliseo anuncia al matrimonio que lo hospeda a la presencia de un hijo. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: «Mira, me he dado cuenta de que ese hombre que pasa siempre por nuestra casa es un santo de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse». Un día, Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: «¿Qué se puede hacer por esta mujer?». Gehazi respondió: «Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo». «Llámala», dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: «El año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús
¿Nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora vive para Dios. Así, también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús promete que la vida perdida por su causa será definitivamente encontrada. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el Evangelio que acabamos de proclamar, Evangelio de San Mateo, hay varias afirmaciones contundentes, varias afirmaciones fuertes de Jesús que quería hoy compartir con ustedes. La primera de ellas, dice el Señor: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Parecería que Jesús irrumpe diciendo: me tienen que querer mucho más a mí, y parecería que está descalificando el amor a la familia, el amor a los seres queridos, el amor a los amigos. Podríamos pensar que Jesús quiere discípulos desamorados, discípulos absolutamente desprendidos de los afectos y que solamente se preocupen por el amor a Dios. Y creo que en realidad lo que Jesús nos está diciendo con esta expresión tan fuerte es que podamos ordenar nuestros afectos, que podamos tener con Él una relación única y prioritaria, pero que podamos ordenar a los afectos y amar a cada uno con el amor que corresponde a cada uno. Estoy seguro que aquellos que tienen hermanos, cuando éramos chicos, le agarrábamos a mamá o a papá y le decíamos: ¿a quién querés más? Y a mamá o a papá lo poníamos en una situación muy incómoda, porque nosotros queríamos una respuesta. Y en realidad papá o mamá quieren y querían a cada uno de sus hijos con un amor que les es único y especial para cada uno de sus hijos. De esa misma manera, entre nosotros tiene que existir un amor que es único y especial
para Jesús. Como también hay un amor que es único para nuestros padres, y un amor que es único para los hijos, y un amor que es único para la pareja. Cuando esto se empieza a desordenar, cuando esto se empieza a mezclar, es cuando surgen los problemas. Cuando la madre ya lo quiere a su hijo de tal manera que ya le elige la pareja y entonces empieza a haber competencia suegra-nuera, es un ejemplo de esos amores que a veces hay desordenados. Porque en definitiva hay un amor para la madre, hay un amor para la pareja. Amores distintos, cada uno de ellos único e irrepetible. Y el amor a Jesús también, un amor único, una relación prioritaria que el Señor nos pide, de ser verdaderamente sus discípulos, de ser capaces de ordenar nuestros amores y de renunciar a los afectos, a veces inmediatos, por un bien mayor. ¿Cuántas veces en la vida, queriendo compartir el anuncio del Evangelio, cuántas veces en la vida, queriendo ser testigos de Jesús, hemos tenido que renunciar quizá un tiempo a nuestros seres queridos, hemos tenido que tener a la familia más distante, pero eso no significa que los queremos menos. Son amores distintos. Por eso, lo primero que quería pedirle al Señor con ustedes hoy es que nos ayude a ordenar los afectos. Hay muchos líos a veces en las familias, muchos líos a veces en los vínculos que surgen porque no tenemos los afectos de manera ordenada. Empezamos a meter los celos, a meter las envidias, empezamos a meter las competencias de a quién querés más, y el problema es que ya no tenemos 5 años como cuando le preguntábamos a papá o a mamá a quién querés más con mis hermanos, sino que a veces ya somos muy grandes y todavía tenemos eso no muy claro. Que la palabra de Dios de hoy entonces nos ayude a ordenar nuestros afectos y nos ayude a darnos cuenta que Jesús nos pide, nos exige una relación y un vínculo con Él que es exclusivo. Así como habrá vínculos afectivos con un amigo, con mamá o con la pareja que también son únicos e irrepetibles. Hay una frase que me gusta que es: no se puede tener el pie en 2 zapatos. No se puede tener el pie en 2 zapatos. ¿Qué quiero decir con eso? No podemos con el mismo amor querer a mamá y a un amigo, no podemos con el mismo amor querer a mi pareja y a alguien más que no es parte de mi matrimonio, no podemos con el mismo amor quererlo a Jesús y a mi abuelo. Son amores distintos. No podemos tener un pie en 2 zapatos. De la misma manera, no podemos tener un amor que es exclusivo para Jesús en varios zapatos. La segunda frase: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Todos llevamos una cruz colgada en el pecho, en una cadenita, o tenemos una cruz en las paredes de casa. Pero no es a esa cruz ornamental a la que se refiere Jesús. Jesús se refiere a la cruz de la vida, a la cruz de sacrificarse por los demás, a la cruz que acompaña el dolor de los crucificados de hoy, a la cruz de aceptar nuestras limitaciones, a la cruz de entregarnos por amor a los demás como lo hizo Jesús por nosotros, a la cruz que a veces pesa y duele mucho en algún momento de la vida, porque en definitiva, seguirlo a Jesús, identificarnos con Él, sumergirnos en su muerte y resucitar, como nos decía la segunda lectura de San Pablo a los romanos, es también cargar su cruz. Por eso el documento de Aparecida, en el número 140, documento de Aparecida, acuérdense, es un documento de los obispos latinoamericanos que fue escrito en el año 2007. Yo decía en la catequesis de esta semana que los obispos, mientras escribían el documento en los salones que están debajo de la Basílica de la Virgen de Aparecida en Brasil, escuchaban la mejor música. ¿Y cuál era la mejor música? Los pasos de los peregrinos que arriba en el templo estaban yéndole a rezar a la Virgen.
Qué lindo entonces pensar que ese documento fue escrito con la mejor música de fondo, la oración de tantos peregrinos que se acercaban a la Virgen de Aparecida en Brasil. Y en el número 140 dice: identificarse con Jesucristo es también compartir su destino. El cristiano corre la misma suerte del Señor, incluso hasta la cruz. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Nos alienta el testimonio de tantos misioneros y mártires de ayer y de hoy en nuestros pueblos que han llegado a compartir la cruz de Cristo hasta la entrega de su propia vida. Identificarnos con Jesús es cargar nuestras cruces, que ya no son en una cadenita o en una pared, sino que tiene que ver con nuestras limitaciones, con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, con la entrega por los demás. Y recuerdo un cuento que decía que cualquiera de nosotros se encontró con Jesús y, como siempre, Jesús nos dice: seguime, esta es tu cruz. Y entonces agarrábamos nuestra cruz, la acomodábamos un poco en el hombro y empezábamos a seguirlo a Jesús por el camino. Y en algunos momentos la cruz empezaba a pesar y entonces empezaba a haber distancia entre Jesús y nosotros. Momentos que la cruz empezaba a doler. Y en esos momentos difíciles de la vida siempre aparece el tentador. Siempre aparece el diablo, que lo que quiere es apartarnos del camino de Jesús. Lo que quiere es que elijamos el camino más fácil. Y entonces el diablo andaba con un cepillo de alambre en la mano y nos dice: ¿tu cruz es pesada? Sí, es muy pesada. Bueno, ¿por qué no la limás un poco? Cepillala para que tenga menos aristas, para que no te lastime el hombro y para hacerla más chica. Y entonces, contento, agarramos nuestra cruz, el cepillo de alambre, y cepillamos fuerte. Y la cruz quedó más lisita y quedó más chiquita. Eso estuvo buenísimo, porque entonces pudimos empezar a caminar más rápido atrás de Jesús, hasta que en un momento empezó a pesar de nuevo, porque ya estábamos cansados por el camino. Y entonces de nuevo aparece el tentador, y en esta ocasión aparece con un torno, y dice: lo que pasa que todavía tiene partes muy rugosas, te está lastimando la espalda. ¿Por qué no aprovechás el torno y la limás, la dejás bien lisa? Y entonces agarramos la cruz y le dimos al torno y le dimos, y la cruz ya quedó mucho más chiquita. Y aparte lisita, lisita, suave, con lo cual la cargamos al hombro y le metimos pata detrás de Jesús. Pero llegó un momento en que volvió a cansar. Ya estábamos habiendo recorrido un gran camino y entonces de nuevo apareció el tentador. Y en esta ocasión ofrecía un hacha. Ofrecía el hacha y decía: bueno, mirá, vos querés ir atrás del Señor, hacela bien chiquita la cruz y terminá con esto. Y con todo el entusiasmo agarramos el hacha, achicamos la cruz y la hicimos casi más chiquita que esta que llevo yo. Con lo cual llevábamos la cruz en la mano y ahí salimos corriendo atrás de Jesús. Cuando llegamos al cielo, había un gran paredón y arriba del paredón había una ventana. Y desde allá arriba se escuchó a Jesús que nos decía: dale, llegaste. Y nosotros de abajo: sí, Jesús, acá estoy. Pero ¿por dónde se entra? ¿Dónde está la puerta? Y Jesús desde adentro nos decía: hacé una cosa, apoyá tu cruz contra la pared, usala de escalera y trepá y entrá por esta ventana. La sorpresa era que con una cruz de este tamaño era imposible usarla de escalera, trepar la pared y entrar por la ventana del cielo. No puedo, Jesús. En el camino la negué la cruz, en el camino la achiqué la cruz, en el camino me la quise sacar de encima a la cruz. Y entonces Jesús se asomó por la ventana y dice: bueno, como siempre, Dios nos da otra oportunidad. Hace una cosa, volvé por el camino. Vas a encontrar a muchos hermanos con cruces muy pesadas.
Ayúdalos a ellos a cargar esas cruces pesadas, como lo hizo el cireneo conmigo, dijo Jesús. Y cuando lleguen acá, apoyen esas pesadas y grandes cruces contra la pared, úsenla de escalera, trepen y entren por la ventana del cielo. Y entonces, todos nosotros volvimos al camino y nos encontramos con un montón de crucificados de hoy. Un montón de hermanos que cargan pesadas cruces y que necesitan quien los ayude. Este es el tercer compromiso que quisiera hoy pedirle a todos. El primero, dijimos, tener amores ordenados, poder tratar de identificar cómo lo quiero a Jesús, cómo lo amo a Jesús, cómo amo a los demás, poder sanar nuestros vínculos. El segundo, poder asumir las cruces de la vida, las cruces que nos tocan, e identificarnos fuertemente con Jesús, como nos decía el documento de Aparecida. Y lo tercero, ayudar a cargar a muchos hermanos la cruz. Dios se hizo solidario con el hombre, por eso compartió su misma suerte. Por eso hoy hay muchos hermanos que son pueblos crucificados, hay muchos hermanos que cargan pesadas cruces. Volvamos entonces por el camino. Si achicamos mucho nuestra cruz, sepamos que no está todo perdido. Ayudando a otros a cargarla, vamos a llegar una vez más al cielo. Treparemos y entraremos para encontrarnos definitivamente con Jesús, que en su resurrección venció a la muerte y a la cruz para siempre. Renovamos nuestra fe en nuestro Dios muerto y resucitado, diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras intenciones a nuestro Dios. A cada intención respondemos: escucha y bendice a tu pueblo, Señor. Escucha y bendice a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, la familia de Jesús, para que sea la comunidad del amor y la hospitalidad. Oremos. Escucha y bendice a tu pueblo, Señor. Por nuestros gobernantes, para que protejan con leyes justas la vida y los derechos humanos. Oremos. Escucha y bendice a tu pueblo, Señor. Por los que se encuentran en situaciones de riesgo, para que encuentren sentido y solución a sus dificultades. Oremos. Escucha y bendice a tu pueblo, Señor. Por todos los trabajadores esenciales, en especial los que cuidan a los enfermos de COVID-19, para que se conserven sanos. Oremos. Escucha y bendice a tu pueblo, Señor. Por los que viven la solidaridad cotidiana, para que reciban la recompensa prometida por Jesús, renovando la alegría de dar la vida al servicio de los hermanos cada día. Oremos. Escucha y bendice a tu pueblo, Señor. Señor, que desde la cruz nos enseñás lo que es el amor a Dios, el amor de Dios por nosotros. Enseñanos también a entregarnos por los demás, cargando y ayudando con sus pesadas cruces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevamos al altar las alegrías y los cansancios de la vida que se pierde en la entrega del amor y se encontrará transformada junto al Señor resucitado. Samba del grano de trigo, mañana llueve ser pan.
seas mi madre, un nuevo ser me has de dar. Tierra, que seas mi madre, un nuevo ser me has de dar. Silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán, ciento por uno y molienda, mañana voy a ser pan. Ciento por uno y molienda, mañana voy a ser pan. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y con los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, porque somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspiranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, nuestros familiares y amigos difuntos, aquellos que han fallecido en este último tiempo, a los que quizá no hemos podido despedir como hubiésemos necesitado. Le pedimos al Señor que los reciba en el cielo, y a todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admitilos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle al Señor entonces poder cargar nuestras cruces, poder cargar las cruces que por momentos hacen muy pesadas y saber que siempre tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos a cargar también sus pesadas cruces, para así juntos seguir el camino del Señor. Le pedimos entonces al Señor que nos ayude diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos volvemos a poner la mano en el corazón. Vamos a pedirle a Dios primero que nos regale su paz, porque a veces eso de tener vínculos desordenados, eso de a veces no amar a cada uno como corresponde, mezclar los amores, eso de a veces poner el pie en dos zapatos nos quita la paz. Y entonces aparecen los celos, las envidias, los rencores, los chusmeríos, y nos lastimamos, porque no tenemos vínculos sanos. Por eso, pidámosle al Señor hoy que nos regale su paz, para que podamos sanar esos vínculos, amar a Dios
sobre todas las cosas, amar a nuestros padres como padres, amar a nuestras esposas como esposas, amar a nuestros hijos como hijos, amar a nuestros amigos como amigos. Que el Señor con su paz nos ayude a sanar los vínculos. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos invita a seguirlo cargando nuestras cruces y siendo solidarios con las cruces de los hermanos. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que la mesa del Señor nos fortalezca para ser sus testigos. Nuevamente vamos a hacer la comunión espiritual. Vamos a abrir el corazón a este Señor que nos ama tanto, que se hizo solidario con el hombre, que abrazó nuestras cruces, que desde la cruz nos expresó tanto amor. Sentíte hoy profundamente amado por Jesús, profundamente amada por el Señor, que entregó en la cruz toda su vida, hasta la última gota de sangre por vos. Sentíte entonces, en esta comunión espiritual, especialmente amado por el Señor. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te recibo, Señor, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Jesús, que jamás me separe de ti. Amén. Quiero ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte. Quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste, aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, necesito tu mano, porque solo no puedo, aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera,
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este tiempo de pandemia, creo que nuestra Iglesia diocesana se quiso hacer cargo también de las cruces de los hermanos. Acompañar la cruz del hambre, la cruz de la falta de trabajo, la cruz de la enfermedad. Y entonces muchísimos voluntarios en este tiempo han abrazado esas cruces para hacer sus caminos un poco más llevaderos. Y hemos encontrado una vez más ahí el sentido de estas palabras del Evangelio de hoy. Esto de cargar la cruz para seguir al Señor. Vamos entonces ahora a escuchar una vez más a nuestros hermanos de Cáritas para que podamos escuchar una vez más esto que les decía, de este testimonio de gran amor y de gran entrega que se está viviendo en este tiempo. Bueno, buenos días para todos. Primeramente queríamos, en este clima también de agradecimiento, agradecer a quienes en este tiempo fueron los que llevaron adelante todo lo que es la colecta de Cáritas, ¿no? Tuvimos dos referentes que fueron los que llevaron adelante todo esto, que son Micaela y Naudi, que se pudieron poner en contacto con referentes de distintos lugares para que podamos vivir la comunión también de poder compartir también todo lo que vamos haciendo, ¿no? El lema nos decía esto de tu compartir aumenta la esperanza. Y la verdad que eso fue lo que quisimos mostrar y quisimos de alguna manera poner de manifiesto un poco lo que recién decía el obispo, de que nos quisimos hacer hermanos, amigos, compañeros, donde pudiéramos cargar las cruces juntos, donde pudiéramos alentarnos juntos a transitar de la mejor manera posible este tiempo. Así que a todos los que de los distintos lugares de la diócesis nos han acercado las fotos, nos han acercado también los distintos testimonios, nos hace mucho bien y les agradecemos mucho, le agradecemos a cada referente de cada lugar de colecta y seguimos caminando en este deseo de seguir compartiendo para que podamos seguir aumentando nuestra esperanza. Bueno, buen día. Bueno, en este mes de agradecimiento, agradecerle a los montones de voluntarios que hay y a través de ello también a los movimientos, digamos. Creo que ya fuimos haciendo cuerpo esta invitación a la Carta Pastoral de que todos somos Cáritas y realmente lo estamos haciendo porque no quiero nombrar porque siempre que hay alguno que anda vuelta, pero
todos los movimientos que están en nuestra diócesis están caminando y están acompañando a los hermanos en este desafío de ser una iglesia que abriga, que acompaña y que abraza a los hermanos en este tiempo. Y volvemos a remarcar la invitación del domingo pasado, el de, bueno, está volviendo un poquito las cosas a una normalidad, la que se puede llegar a decir normalidad, y esto va a demandar nuevos voluntarios, ¿viste? Porque, bueno, la cuarentena sigue y las necesidades también, digamos. Entonces, por más que algunos quizás volvamos a nuestra vida medianamente cotidiana, los comedores siguen funcionando, seguimos en la calle con el tema de los víveres y con todo tipo de acompañamiento. Así que los invitamos a los que también sepan que pueden tener un tiempito o algo, si quieren sumar a esta idea de acompañar y de contagiar. Estamos en época de contagio, pero también se contagia la solidaridad y el de poder caminar junto a los hermanos. Así que lo invitamos que ingresen a la página de Cáritas, caritas.org.ar/voluntariado, o si no, a cualquier red social de nuestra diócesis, de las Cáritas. Bueno, y específicamente para gallegos, más que todo es algo que queremos aclarar. Estamos a nivel sano con la campaña de la Frazame, que es específicamente la frazada y bota de goma o de laburo, que van que el frío, ¿no? Que ahí ya prácticamente nuestra diócesis está blanca ya con la nieve y con el frío. Y en Río Gallegos estamos en la comunidad de Don Bosco, que volvemos a agradecer tanto a la comunidad de Don Bosco, que nos abrió las puertas de su comunidad, como también a San Cayetano con el padre Raúl, que nos facilitaron unas máquinas para empezar a elaborar frazadas. Pero el punto de recepción de Don Bosco es específicamente eso, punto de recepción. Así que es el mensaje que queremos que transmitir y que le pedimos que todos transmiten, para que no vaya la gente, porque sería un contramensaje. Nosotros, el obispo hace un tiempito dio la oportunidad de que se puedan abrir los templos y específicamente para eso, para que la gente vaya, se acerque específicamente para que podamos rezar un poquito juntos en lo que se puede. No es el tema aglutinar gente, entonces en Don Bosco es específicamente recepción, así que para que sepan, para que no, a veces dicen, bueno, en Don Bosco están dando frazada y empieza a caer personas, y eso no es el mensaje. Así que bueno, reafirmar eso, que se siguen sumando voluntarios, agradecer a todos los que están caminando a la diócesis en este tiempo, y bueno, y eso, seguimos con la frazada. Muchas gracias. Seguir entonces siendo una iglesia en la que Cáritas somos todos y que queremos abrazar las cruces, abrazar a los crucificados de hoy para seguir al Señor. Quería leerles un texto más antes de terminar para que después lo puedan reflexionar, que tiene que ver también con este texto, como les decía, del documento de Aparecida. Les quiero leer el número 65 y quiero que escuchemos quiénes son los crucificados de hoy, quiénes son estos hermanos que podemos ayudar a cargar sus cruces, como decía el cuento, y que nos pongamos al lado de ellos, al pie de sus cruces, como la Virgen María. Dicen los obispos de América Latina: los rostros de quienes sufren. Entre ellos están las comunidades indígenas y afroamericanas, que en muchas ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones. Muchas mujeres que son excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica. Jóvenes que reciben una educación de baja calidad y que no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni entrar en el mercado de trabajo para desarrollarse y constituir una familia. Muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal. Niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligados muchas veces al turismo sexual. También los niños víctimas de aborto. Millones de personas y familias viven en la miseria e incluso pasan hambre. Nos preocupan también quienes dependen de las drogas, las personas con capacidades diferentes, los portadores y víctimas de enfermedades graves como la malaria, la tuberculosis, el VIH-Sida, podríamos agregar hoy nosotros el COVID-19, que sufren la soledad y se ven excluidos de la convivencia familiar y social. No olvidamos tampoco a los secuestrados y a las víctimas de la violencia, del terrorismo, de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. También los ancianos, que además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces rechazados por su familia
como personas incómodas e inútiles. Nos duele, en fin, la situación inhumana en la que viven la gran mayoría de los presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda fraterna. Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo, la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables. Número 65 de Aparecida, que nos presenta un elenco duro, triste, de tantos hermanos crucificados de hoy, que necesitan de cada uno de nosotros, para que junto con ellos sigamos haciendo el camino de la vida, con la esperanza en la resurrección. Esa es nuestra gran esperanza. Vamos a poner a todos los crucificados de hoy, incluso también las pesadas cruces que cada uno de nosotros carga, a los pies de la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Buen domingo, buen almuerzo para todos y muchas gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, Escondidas como un gran tesoro, en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la